Mi familia se rió cuando heredé la vieja casa de mis abuelos. Años después, su valor se disparó y querían que la compartiera. Cuando me negué, intentaron meterse a la fuerza y terminaron arrestados. Soy hombre, tengo 28 años, y necesito darles un poco de contexto porque este nivel de descaro no surge de la noche a la mañana. Mi familia tiene orígenes italianos. Mis abuelos, Enzo y Rosa, llegaron a Jalisco en 1962 con nada más que maletas y terquedad. Compraron esta vieja casa de estilo antiguo en Tlaquepaque. Pasaron 40 años invirtiendo todo lo que tenían en ese lugar. 4 recámaras, un pasillo exterior que rodeaba la casa, y barandales tallados a mano que el abuelo hizo él mismo. El hombre podía arreglar cualquier cosa. La abuela mantenía un huerto de verduras en la parte de atrás que alimentaba a la mitad del vecindario. Criaron a mi padre en esa casa, lo vieron crecer y mudarse, y poco a poco dejó de visitarlos. Y luego, envejecieron allí juntos mientras todos los demás se olvidaban de ellos. Murieron con 6 meses de diferencia porque la abuela se negó a vivir sin el abuelo. El patrimonio se dividió según su testamento. Mi hermana Catalina recibió $615,000 pesos en efectivo de la póliza de seguro de vida. Yo recibí la casa. Todos actuaron como si Catalina se hubiera ganado la lotería. Verán, la casa llevaba 15 años cayéndose a pedazos. El abuelo se hizo demasiado viejo para mantenerla. Y mi padre, Víctor, no podía ni molestarse en manejar 20 minutos para ayudar a sus propios padres. Estaba demasiado ocupado administrando su agencia de seguros en Zapopan. Demasiado ocupado fingiendo que venía de una familia adinerada en lugar de inmigrantes que se rompieron la espalda toda su vida. Para cuando la heredé, el lugar estaba declarado en ruinas. Caminé por la casa por primera vez después del juicio sucesorio y casi me caigo por el piso de la cocina. Había moho negro en cada baño, tan grueso que parecía terciopelo creciendo en las paredes. Una grieta en los cimientos que recorría toda la casa y por la que podías meter el puño. Cableado eléctrico viejísimo de los años 20 que el inspector dijo que estaba a un mal día de incendiar toda la cuadra. Las ardillas básicamente se habían apoderado del ático. El porche trasero se había derrumbado por completo, era solo un montón de madera y óxido. El techo tenía goteras en 14 lugares. El ayuntamiento ya había enviado notificaciones amenazando con la demolición si alguien no la ponía en regla según los códigos. El valor de tasación en la sucesión fue de $156,000 pesos, y la mayor parte de eso era por el cuarto de hectárea en el que estaba asentada. La estructura en sí valía dinero negativo. Habría que pagarle a un contratista cientos de miles de pesos solo para demolerla de manera segura. Catalina tomó su dinero y soltó una carcajada echando la cabeza hacia atrás. Diviértete con tu mansión embrujada, Mateo. Yo estaré en la agencia de Audi. Mi madre le dio unas palmaditas en el brazo. Hiciste la elección inteligente, cariño. Mi padre solo me miró y negó con la cabeza. Deberías haber exigido que se dividiera el efectivo. Ahora estás atrapado con ese pozo sin fondo. No respondí. Solo miré las escrituras en mis manos y pensé en la cara del abuelo la última vez que lo visité. En cómo me había agarrado de la muñeca y me había dicho, eres el único, Mateo. El único que entiende. Ninguno de ellos lo entendía. Pensaban que el abuelo me había perjudicado. Pensaban que había perdido la cabeza al final y había cometido un error. Pero él sabía exactamente lo que hacía. Me dejó esa casa porque yo era el único en la familia al que realmente le importaba. Fui el niño que se sentaba en su porche a los 12 años, aprendiendo a restaurar madera mientras él contaba historias de su tierra. Fui el adolescente que manejaba desde Guadalajara cada 2 fines de semana para cortarle el pasto y revisar el piloto del boiler. Fui el adulto que pasó sus días de vacaciones limpiando sus canaletas mientras mi hermana publicaba selfies en la playa desde Puerto Vallarta. Catalina ni siquiera fue a su funeral. Estaba en Cancún en una despedida de soltera y dijo que no pudo conseguir un vuelo de regreso. Eso era basura. Lo revisé. Había 12 vuelos disponibles ese día. Simplemente no quería arruinar su fin de semana. Así que, cuando el abuelo me dejó ese montón de problemas podridos en lugar del dinero fácil, me estaba enviando un mensaje. Confiaba en mí para salvar lo que mi padre había abandonado.
Rescindí mi contrato de renta en Guadalajara. Me mudé a una casa de campaña en el patio trasero porque la casa no era segura para vivir en ella. Y me puse a trabajar. Fueron 3 años, cada fin de semana, cada día de vacaciones, cada peso que ganaba como ingeniero estructural en una firma de consultoría en Guadalajara. Aprendí plomería con vídeos de YouTube. Me enseñé electricidad con libros de la biblioteca. Comía sopas Maruchan y sándwiches de crema de cacahuate mientras ahorraba para la reparación de los cimientos, que me costó $544,000 que no tenía. Pedí un préstamo de mi fondo de ahorro. Vendí mi camioneta y compré una pickup de hace 15 años que quemaba aceite pero funcionaba. ¿Dónde estaba mi familia durante todo esto diciéndome que era un idiota? Mi padre decía que debería venderle el basurero a una constructora por lo que me ofrecieran y reducir mis pérdidas. Mi madre decía que estaba desperdiciando mi vida por un montón de madera vieja. Catalina no decía absolutamente nada porque no había hablado conmigo directamente en 2 años. Se comunicaba a través de mis padres como si yo fuera algún país extranjero para el que necesitaba intérpretes. Avanzamos hasta el presente. La notificación de la tasación llegó a mi correo electrónico. $8,245,000 La leí 3 veces. Luego caminé por la casa que había reconstruido con mis propias manos y empecé a sonreír. Pisos de madera originales, restaurados y barnizados hasta que tuvieron ese bonito tono dorado miel. La tina con patas de garra que había rescatado de una demolición en Tonalá por $1,000 y en la que pasé 3 fines de semana restaurándola. Gabinetes de cocina hechos a la medida que yo mismo construí porque las cotizaciones de los contratistas empezaban en $306,000. Un pasillo exterior que rodeaba la casa y coincidía exactamente con el original, porque había encontrado los planos del abuelo en una caja dañada por el agua en el ático. Era hermosa. Era mía. Me había ganado cada centímetro cuadrado de ella. Y para el viernes, mi familia apareció para cobrar. Llegué a la entrada de mi casa después del trabajo y encontré el Cadillac negro de mi padre estacionado en mi lugar, no en la calle, en mi lugar, justo frente a los escalones de la entrada como si fuera el dueño del lugar. El Lexus de mi madre estaba detrás de él. El Mercedes blanco de Catalina estaba sobre el pasto. Ya estaban adentro. Le había dado a mi madre el código de la cerradura inteligente 8 meses antes, cuando me operaron del manguito rotador y necesitaba a alguien que revisara la casa mientras me recuperaba. Le había pedido que regara las plantas. Lo hizo una vez, se quejó de que era muy lejos para manejar y luego dejó de venir, pero nunca había borrado el código de su teléfono. Por supuesto que no lo había hecho. Entré a mi hogar y encontré a los 3 instalados como si estuvieran a punto de entrevistarme. Mi padre estaba sentado en la cabecera de mi comedor. Mi madre estaba acomodada en la silla más cercana a él, con el rostro compuesto en una expresión de preocupación herida. Y Catalina estaba desparramada en mi sillón, con sus tenis Gucci sobre mis cojines, deslizando el dedo por su teléfono. No levantó la vista cuando entré. No reconoció que yo existía. Solo siguió tecleando la pantalla con esas uñas acrílicas. Dejé mis llaves en la barra. Mi padre fue directo al grano. Empezó a hablar sobre la responsabilidad familiar, sobre cómo la abuela y el abuelo tenían la intención de que la herencia se dividiera en partes iguales, sobre cómo era moralmente incorrecto que a un nieto le fuera bien mientras el otro pasaba apuros. Habló sobre cómo había investigado sobre préstamos con garantía hipotecaria, y que la casa fácilmente podría respaldar un retiro de $3,400,000 a las tasas actuales. Dijo que yo debería pedir el préstamo, darle $1,700,000 a Catalina y quedarme con el resto como compensación por mi trabajo. Dijo que ya había hablado con un agente de préstamos en su banco. Dijo que el papeleo podría estar listo en 2 semanas. Lo dijo como si estuviera presentando una propuesta de negocios, como si estuviéramos negociando un contrato, como si no acabara de entrar a mi casa sin ser invitado para decirme qué hacer con mi propia propiedad. ¿Y si digo que no? Su mandíbula se tensó. Esto no es una negociación, Mateo. Esto es lo que va a pasar. ¿En mi casa? La que me pertenece y que reconstruí con mis propias manos. La reconstruiste con dinero de la familia, propiedad de la familia. Nos debes.
No les debo nada, lo dije en seco. Lárguense. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. El rostro de mi madre se arrugó. Catalina levantó la vista de su teléfono por primera vez. Pregunté qué nieto estaba pasando apuros, porque desde donde yo lo veía, yo fui el que comió sopas instantáneas durante 8 meses mientras ahorraba para arreglar los cimientos. Yo fui el que asumió una deuda que todavía estoy pagando. Catalina por fin levantó la vista de su teléfono. Dijo que yo estaba siendo dramático. Que yo elegí hacer todo eso. Que nadie me obligó a vivir como un vagabundo por una casa vieja. Que podría haberle vendido el basurero a una constructora como sugirió papá y haber dividido el dinero con ella como lo haría un hermano normal. Le pregunté qué había hecho con su 1.600.000 pesos. Me dijo que ese no era el punto. Le dije que era exactamente el punto. Se fumó su herencia en 18 meses. La Audi Q5 que destrozó en un choque a los 8 meses de comprarla y que reemplazó con un Mercedes. El departamento en Providencia en Guadalajara que costaba $40,800 pesos al mes. Los viajes a Tulum, Cancún y Los Cabos. Las bolsas de diseñador, los zapatos y las joyas que había visto en su Instagram. Esa fue su elección. Mi madre empezó a llorar, un llanto de actuación. Dijo que Catalina se estaba ahogando en deudas de tarjetas de crédito. Que como el hermano mayor yo tenía la obligación de ayudar, que esto era lo que la abuela y el abuelo hubieran querido. Le dije que dejara de usar a los muertos para hacerme sentir culpable. Si hubieran querido que Catalina se quedara con la casa, se la habrían dejado a ella. No lo hicieron. Le dejaron efectivo porque sabían que se gastaría cualquier otra cosa. Mi padre se puso de pie. Víctor mide 1,88 metros y pesa 110 kilos, un exjugador de fútbol americano universitario que nunca superó sus días de gloria. Pasó 30 años administrando su agencia de seguros a base de pura fuerza de personalidad, intimidación, gritos, haciendo sentir pequeña y estúpida a la gente hasta que dejaban de discutir y hacían lo que él quería. Me dijo que iba a sacar ese préstamo y darle a mi hermana lo que se merecía. Lo dijo como si ya estuviera decidido. Me reí en su cara. Estás delirando. Disculpa. ¿Me escuchaste? Lárgate de mi casa antes de que llame a la policía y haga que te saquen. Mi padre dio un paso hacia mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su loción. Tú, pedacito de malagradecido. Termina esa frase. Por favor, dame una razón. Nos quedamos allí parados durante un largo momento, él decidiendo si quería soltar un golpe, yo esperando que lo hiciera. Finalmente, mi madre le agarró el brazo y le susurró algo. Y el momento pasó. Me llamó decepción malagradecida mientras salía. Dijo que debió haber sabido que resultaría egoísta. Dijo que mis abuelos estarían avergonzados del hombre en el que me había convertido. Le dije que el abuelo me dejó esta casa específicamente para que no terminara en sus manos. La cara de mi padre se puso morada, sus hombros se tensaron, pero mi madre le agarró el brazo y volvió a susurrarle algo. Solo me señaló con un dedo y dijo que esto no había terminado, que no tenía idea de lo que había empezado. Se fueron. Catalina me dio un empujón con el hombro al salir, como si estuviéramos en la secundaria. Cambié el código de la cerradura. Luego me senté en mi cocina y me tomé 3 vasos de agua, porque no bebo alcohol y necesitaba hacer algo con mis manos. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque estaba pensando en lo que venía. Conocía a mi padre. No hacía amenazas que no estuviera dispuesto a cumplir. Fuera lo que fuera que se avecinaba, necesitaba estar listo. La carta del abogado llegó 4 días después. Correo certificado, con acuse de recibo. El sobre era grueso y caro, lo que me decía que mi padre ya había gastado dinero de verdad en esto. La carta me acusaba de fraude. Afirmaba que yo había conspirado durante el juicio sucesorio para subvaluar la propiedad para mi propio beneficio. Afirmaba que existía un acuerdo verbal implícito de que yo compartiría el valor de la casa con mi hermana una vez que estuviera renovada. Exigía que estableciera algo llamado fideicomiso constructivo, que le daría a Catalina una participación de propiedad del 50% en mi casa. Si no cumplía,
presentarían una demanda y pondrían un gravamen sobre la propiedad que me impediría venderla, refinanciarla o hacer cualquier otra cosa con ella hasta que se resolviera el asunto, lo cual podría llevar años. Leí la carta 2 veces. Luego llamé a la única persona que conocía que podría entender lo demente que era esto. Damián había sido mi mejor amigo desde mi segundo año en la universidad. Habíamos ido juntos al TEC de Monterrey, habíamos pasado noches enteras sin dormir estudiando, y nos habíamos ayudado a mudarnos de departamento más veces de las que podíamos contar. Él también era un abogado de contratos que recientemente había dejado su firma para abrir su propio despacho en Zapopan. No era un abogado litigante en bienes raíces, pero conocía gente que sí lo era. Nos vimos en un lugar de alitas en Zapopan. Le expuse todo el panorama, la herencia, la remodelación, la emboscada, la carta. Leyó la demanda 2 veces y luego la dejó en la mesa. Me dijo que el argumento legal era basura. Un fideicomiso constructivo requería evidencia de un acuerdo, verbal o escrito, de que yo mantendría la propiedad para el beneficio de otra persona. No existía tal acuerdo. Yo tenía mensajes de texto de hace 3 años en los que Catalina me decía explícitamente que disfrutara mi basurero porque ella estaba feliz de haber recibido el efectivo. El testamento era claro. El proceso de sucesión estaba cerrado. La tasación fue hecha por una firma independiente designada por el tribunal. En el papel, este caso era pan comido. Debería ganar fácilmente. Pero Damián también me dijo que las demandas familiares eran diferentes. Se volvían emocionales. Se ponían feas. A veces los jueces intentaban dividir las cosas por la mitad solo para que todos se fueran. Si mi padre estaba dispuesto a gastar dinero en abogados, podría mantenerme atrapado en los tribunales durante 3 o 4 años. Incluso cuando yo ganara, y ganaría, gastaría más de $850,000 en honorarios legales. Le pregunté qué debía hacer. Me dijo que necesitaba a alguien más rudo que yo. Conocía a una abogada litigante de bienes raíces llamada Samantha que tenía reputación de ser implacable. No tomaba casos que no pudiera ganar y no perdía los casos que tomaba. Si mi familia quería pelea, ella era la persona indicada para tener de mi lado. Llamé a su oficina a la mañana siguiente. Samantha trabajaba desde una casa antigua convertida en el centro de Zapopan. Tenía unos 50 años y el tipo de mirada fija que te hacía querer revisar si habías hecho algo mal. Llevé todo. El testamento original, los registros de la sucesión, 3 carpetas de recibos de la renovación organizados por fecha y categoría, fotografías de antes y después, mensajes de texto, correos electrónicos, cada pieza de documentación que había reunido en 3 años de trabajar en esa casa. Pasó 90 minutos revisándolo todo, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminó, me miró y me hizo una sola pregunta. ¿Quién fue el albacea del patrimonio de tus abuelos? Mi padre. Ella sonrió. ¿Y él firmó la tasación original? La valoración de $1, $156,000. Sí. Perfecto. Se recargó en su silla. En ese caso, tu padre acaba de joderse a sí mismo. Él certificó que esa tasación era precisa. Ahora está afirmando que fue un fraude. ¿Entiendes lo que eso significa? Se incriminó a sí mismo. Cavó su propia tumba. La pregunta es, ¿quieres enterrarlo más profundo o quieres dejar que salga arrastrándose? Lo pensé durante exactamente 2 segundos. Entiérralo. Ella explicó que mi padre, como albacea, había firmado la tasación original. Había certificado ante el tribunal sucesorio que la división de los bienes era justa y precisa. Había prestado un juramento legal de que estaba administrando el patrimonio correctamente. Si ahora afirmaba que la tasación había sido fraudulenta, estaba admitiendo una de 2 cosas, o cometió fraude él mismo al aprobar a sabiendas una valoración falsa, o fue negligente en su deber fiduciario al no supervisar adecuadamente el proceso. De cualquier manera, acababa de incriminarse. Si presionábamos con la suficiente fuerza, su propia demanda podría convertirse en cargos penales en su contra. Le pregunté qué debíamos hacer. Ella dijo que contraatacaríamos, haciendo que se arrepintieran de haber puesto algo de esto por escrito. En una semana, presentó una moción de sentencia declaratoria, reafirmando mi propiedad exclusiva sobre el inmueble.
También le envió una carta al abogado de mi familia que consistía en 11 páginas de pura destrucción legal. Explicaba detalladamente cómo la prosecución de esta demanda expondría a mi padre a responsabilidad penal por fraude fiduciario. La carta sugería que tal vez todos deberían dar un paso atrás, tomar un respiro y reconsiderar si era sabio continuar por este camino. El silencio duró unos 10 días. Pasé esos días instalando un sistema de cámaras de seguridad en la propiedad. 4 cámaras con visión nocturna y activación por movimiento, con respaldo en la nube en un servidor. Tenía el presentimiento de que iba a necesitarlo. Tenía razón. Don Beto era un militar retirado que vivía 2 casas más allá, en una casa azul de estilo clásico, con su esposa Elena. Nos habíamos hecho amigos durante el último año. Lo había ayudado a buscar piezas para la restauración de su Mustang. Él me había ayudado a poner paneles de yeso cuando me lastimé el hombro. Tenía 63 años y complexión de refrigerador. Elena era un amor, siempre traía pan de plátano cuando horneaba una tanda. Era el tipo de vecina que recordaba el cumpleaños de todos. Don Beto fue quien me llamó al trabajo un miércoles por la tarde. Dijo que había un camión de mudanzas estacionado en mi entrada. 2 tipos en overoles de trabajo estaban sacando muebles de mi casa. Mi padre estaba en el porche dirigiendo el tráfico. Le dije a mi gerente de proyecto que tenía una emergencia familiar y me fui. Manejé a mi casa yendo a 30 km/h por encima del límite de velocidad. Cuando llegué, encontré exactamente lo que Beto había descrito, un camión de renta. 2 tipos con overoles grises bajando mi sillón por las escaleras del porche. Mi padre parado en la puerta con una tabla de sujetapapeles, literalmente tachando artículos de una lista como si estuviera dirigiendo la mudanza de una oficina. Descubrí más tarde que, al parecer, mi madre había probado algunas combinaciones en la cerradura hasta que una funcionó. ¡Qué mala seguridad de mi parte! Solo había cambiado 2 dígitos. No volvería a cometer ese error. Beto estaba en la banqueta con los brazos cruzados. Se había posicionado cerca del final de la entrada, lo suficientemente cerca para que cualquiera que intentara irse tuviera que lidiar con el primero. Me bajé de mi camioneta y caminé por la entrada. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Mi padre ni siquiera me miró. Simplemente siguió revisando su lista. Recuperando bienes de la familia. Sigan subiendo las cosas, muchachos. Bajen mi sillón ahora mismo. Uno de los hombres de la mudanza dudó. Mi padre le gritó bruscamente que siguiera moviéndose. ¿Tienes una orden judicial?, pregunté. Se está procesando, así que es un no. Me volví hacia los de la mudanza. Tocan una cosa más de mi casa y presento cargos penales. Robo, allanamiento de morada. Su empresa pierde su licencia. Ustedes eligen. El mudancero miró a mi padre, luego a mí, luego a Beto, que se había acercado. El tipo bajó su extremo del sillón. Su compañero estuvo de acuerdo. Se subieron a la cabina del camión, encendieron el motor e intentaron salir. Beto se interpuso directamente en su camino y no se movió. El chofer tocó el claxon. Beto solo lo fulminó con la mirada. Le dije que estaba bien, que los dejara ir. Se hizo a un lado y el camión se alejó. Grabé en vídeo el nombre de la empresa y las placas. Mi padre finalmente se volteó a mirarme. Tenía la cara roja. Dijo que estaba cometiendo un grave error, que él estaba tratando de manejar esto en silencio como un asunto familiar, pero que si quería hacerlo por las malas, me iba a hundir. Saqué mi teléfono y le mostré las imágenes de las cámaras de seguridad. 4 ángulos, todo grabado, la entrada ilegal, el intento de robo, su admisión de que no tenía una orden judicial. Todo ya estaba subido a la nube. Le pregunté si quería seguir haciendo amenazas o si prefería irse antes de que llamara a la policía. Se fue, pero Catalina apareció unos 30 segundos después. Debía haber estado esperando a la vuelta de la esquina viendo por su teléfono, porque metió su Mercedes al pasto otra vez y se bajó de un salto. Vio el sillón aún en el césped. Vio la escalade de nuestro padre alejándose y empezó a gritarme. Me llamó con todos los insultos que se le ocurrieron, y mi hermana tenía un sólido vocabulario cuando estaba enojada. Luego fue específica. Manipulaste al abuelo cuando se estaba muriendo.
Lo envenenaste en contra nuestra. Seguro tú mismo reescribiste el testamento. Tú ni siquiera fuiste a su funeral, Catalina. Estabas en Cancún divirtiéndote a lo grande en algún antro. Eso no es. No pude conseguir un vuelo. Había 12 vuelos ese día. Lo revisé. Se quedó callada. Su rostro se contorsionó en una expresión fea. Siempre te creíste mejor que yo. Siempre el buen nieto. El hijo perfecto. Mientras que solo eres un ladrón que tuvo suerte. Sal de mi propiedad. Tienes 10 segundos. ¿O qué? O haré que te arresten por allanamiento. Estoy seguro de que a la familia de Patricio le encantaría escuchar sobre eso. El color desapareció de su rostro, solo por un segundo. Luego se recuperó y dijo que me haría arrepentirme de esto, que arruinaría mi reputación, que se aseguraría de que nunca volviera a tener un día de paz. Le dije que todos los que importaban ya sabían exactamente quiénes éramos ambos. Le dije que mirara a su alrededor en donde estaba parada, en el pasto de una casa de la que se había burlado hace 3 años, tratando de robarle muebles a un hermano con el que no hablaba desde hacía 2 años, mientras su matrimonio con un junior de fideicomiso se desmoronaba lentamente a su alrededor. Le dije que la única reputación que se estaba arruinando hoy era la suya. No tuvo una respuesta para eso. Solo se quedó ahí parada, con la boca abierta, tratando de encontrar palabras que no llegaban. Luego se volvió a subir a su auto y se fue, con las llantas patinando sobre mi pasto. Beto la vio alejarse, luego se volvió hacia mí y dijo que esa era la familia más jodida que había visto en su vida. Le agradecí por apoyarme. Dijo que para eso están los vecinos, y volvió a trabajar en su Mustang como si nada hubiera pasado. Los de la mudanza habían rayado mi piso de madera. 6 meses de trabajo de acabados arruinados en 20 minutos. Pasé el resto de la noche lijando y volviendo a sellar. Era mejor que pensar en lo que se había convertido mi familia, o quizá en lo que siempre habían sido. 2 semanas después del incidente del camión de mudanza, Damián me llamó con noticias. Había estado investigando. Algo en la historia de mi hermana no cuadraba. Afirmaba que estaba en la quiebra, ahogada en deudas, que no podía pagar la renta, pero manejaba un Mercedes nuevo. Seguía publicando fotos de vacaciones desde lugares que no eran baratos. Vestía ropa y accesorios caros. Así que empezó a jalar de los hilos, a hacer llamadas, a revisar registros públicos, y lo que encontró fue interesante. ¿Estás sentado?, preguntó Damián cuando llamó. Debería estarlo. Tu hermana se casó hace 14 meses. Boda por el civil en el municipio de Guadalajara. ¿Adivina quiénes fueron los testigos? Ni idea. Víctor y Diana Ferrante. Me quedé callado por un largo momento. Lo supieron todo este tiempo. Lo sabían. Y se pone mejor. Su esposo es Patricio de la Garza. Patricio IV, como en Desarrollos de la Garza, los de las plazas comerciales en todo Jalisco. Se casó con dinero. Se casó con un fideicomiso. Y el fideicomiso tiene condiciones. Si su esposa tiene bienes, él pierde su mesada. Así que adivina quién ha estado fingiendo que viene de la nada. Las piezas encajaron en su lugar. El matrimonio secreto, los suegros ocultos, el intento desesperado de conseguir dinero en efectivo que no se pudiera rastrear. No está en quiebra, dije. Está haciendo una estafa. Bingo. Catalina no estaba en quiebra. Estaba casada. Se había casado hacía 14 meses en una discreta ceremonia civil en Guadalajara. Sin anuncio, sin recepción, sin familia presente a excepción de 2 testigos, nuestro padre, Víctor, y nuestra madre, Diana. Lo habían mantenido en secreto de todos los demás, incluido yo. El nombre de su esposo era Patricio. Su familia era dueña de una empresa de desarrollo de bienes raíces comerciales que tenía centros y plazas comerciales en todo el occidente de México. Patricio mismo no era particularmente exitoso. Tenía un título en negocios que nunca había usado y un estilo de vida financiado enteramente por el dinero de su familia, pero su fondo de fideicomiso le pagaba alrededor de $136,000 al mes. El matrimonio se había mantenido en silencio por una razón específica.
Damián tenía un contacto en un despacho de derecho familiar en Guadalajara que le debía un favor. A través de ese contacto, se enteró de que el fideicomiso de la familia de la Garza tenía condiciones. Si Patricio se casaba sin la aprobación de la familia, su mesada se reducía a la mitad. Si su esposa tenía bienes significativos o provenía de una familia con riqueza considerable, la mesada podría eliminarse por completo. Los abogados del fideicomiso hacían revisiones financieras anuales de todos los beneficiarios y sus cónyuges. Catalina le había dicho a la familia de Patricio que venía de la nada, que sus padres eran agentes de seguros de clase trabajadora que vivían al día, que no tenía herencia, ni riqueza familiar, ni bienes de ningún tipo. Había dicho que el negocio de su padre estaba pasando apuros y que su madre tenía problemas de salud. Había pintado la imagen de una mujer luchona, hecha a sí misma, que había superado circunstancias difíciles para forjarse una carrera en marketing. Todo era mentira. La agencia de mi padre era rentable. Mi madre jugaba al tenis 3 veces por semana y nunca había estado gravemente enferma. Y Catalina se había gastado sus $615,000 pesos de herencia como si no fueran nada. Había inventado todo un pasado falso para casarse por dinero. Había mentido para conseguir a un marido rico. Y ahora quería que yo le diera $700,000 pesos en efectivo para poder tenerlos sin declararlos a los abogados de la familia de su esposo. Si descubrían que había recibido esa cantidad de dinero, empezarían a hacer preguntas. Preguntas que desenredarían toda la red de mentiras que había construido. No se trataba de las intenciones de nuestros abuelos. Se trataba de mi hermana estafando a sus suegros y necesitando que yo la ayudara a ocultar la evidencia. Mis propios padres la habían ayudado a hacer esto. Habían asistido a su boda secreta. Le habían mentido a los de la Garza sobre la situación financiera de nuestra familia. Habían sido cómplices en cada paso de este fraude y luego tuvieron el descaro de llamarme egoísta por no seguirles el juego. Me quedé asimilando esa información por un largo rato. Pensé en llamar a mis padres, enfrentarlos, preguntarles cómo podían mentirme en la cara, acusarme de fraude e intentar robarme los muebles mientras me ocultaban el matrimonio secreto de su hija. Pero ya sabía lo que dirían. Le darían la vuelta para echarme la culpa a mí. Así que llamé a Samantha. Le conté lo que Damián había descubierto. Le pregunté si podíamos usarlo. Se quedó callada por un momento, y luego dijo que sí. Esto lo cambiaba todo. Si mi hermana estaba alegando dificultades financieras como base para su demanda del fideicomiso constructivo, tendría que demostrarlo bajo juramento con documentación. Y si mentía sobre su estado civil o su verdadera situación financiera, eso era perjurio. Samantha presentó una moción para exigir una declaración financiera completa. Cada cuenta bancaria, cada tarjeta de crédito, cada bien, todo. El abogado de mi familia intentó bloquearlo. Samantha destrozó sus argumentos. El juez concedió la moción y programó una declaración jurada. La trampa estaba lista. La declaración se programó para un jueves por la mañana en la oficina de Samantha. Su abogado parecía estar en una situación que le quedaba muy grande y lo sabía. Mi papá y Catalina se presentaron. Mi madre no fue. Me senté en la esquina de la sala de conferencias y observé trabajar a Samantha. Empezó con preguntas suaves sobre la situación de vivienda de Catalina, sus ingresos, sus gastos mensuales. Dejó que Catalina contara su historia de cómo le costaba trabajo pagar la renta, sobre estar atrasada en las tarjetas de crédito, sobre el estrés de ver a su hermano vivir en una mansión mientras a ella apenas le alcanzaba para hacer el súper. Catalina era buena en esto. Había practicado. Su voz se quebraba en los momentos adecuados. Se le ponían los ojos llorosos. Estaba interpretando el papel de víctima que había estado haciendo toda su vida. Luego Samantha le preguntó sobre su estado civil. Señorita Ferrante, ¿está casada actualmente? Su rostro se paralizó, solo por un segundo. Un destello de algo que podría haber sido pánico antes de recomponerse. No veo cómo eso es relevante. Samantha sacó el acta de matrimonio y la deslizó sobre la mesa. ¿Está casada con Patricio de la Garza? Catalina miró a su abogado. Él miró a mi padre. Sí, dijo finalmente Catalina. Estoy casada.
¿Y no reveló esto en sus declaraciones originales por qué? Es un asunto privado. ¿Un asunto privado? Samantha asintió. Hablemos de los ingresos de su esposo. Ahí es cuando las cosas se pusieron feas. Samantha preguntó sobre los ingresos de Patricio, sobre el fideicomiso familiar, sobre las distribuciones mensuales, sobre los requisitos de divulgación financiera en el acuerdo prenupcial. El abogado de Catalina objetó, dijo que esto estaba fuera del alcance del procedimiento. Samantha dijo que era directamente relevante para el reclamo de dificultades financieras. Si la demandante estaba recibiendo un apoyo financiero significativo a través de su cónyuge, eso contradecía su afirmación de que necesitaba fondos de emergencia del demandado. La objeción fue denegada. Catalina tuvo que responder. Le tomó mucho tiempo. Intentó ser vaga. Samantha la acorraló en cada detalle. ¿Cuánto recibía Patricio al mes? Aproximadamente $136,000. ¿Tenía Catalina acceso a esos fondos? Vivía en una casa propiedad de Patricio y manejaba un automóvil arrendado por él. ¿Tenía algún gasto personal que no estuviera cubierto por los ingresos de su esposo? Ella dudó. Dijo que tenía deudas de tarjetas de crédito de antes del matrimonio. Samantha le pidió que especificara la cantidad. Catalina dijo que no estaba segura exactamente. Samantha sacó los formularios de declaración financiera que Catalina había presentado con la demanda original. Los formularios donde había jurado bajo pena de perjurio que tenía una deuda de $139,000 en tarjetas de crédito y que no tenía bienes ni ingresos significativos. Samantha preguntó si esas cifras eran precisas al día de hoy. Catalina miró a su abogado. Él asintió. Ella dijo, sí, eran precisas. Samantha sacó una carpeta con estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros bancarios, documentos financieros que había solicitado bajo citatorio a 3 instituciones diferentes. Los registros mostraban que Patricio había pagado $765,000 de la deuda de la tarjeta de crédito de Catalina 3 días después de su boda como regalo. El saldo restante en todas sus cuentas era actualmente de $200,600. No era nada, pero estaba muy lejos de la historia de ahogarse en deudas que había estado vendiendo. Aún más, los registros mostraban depósitos regulares en la cuenta de cheques personal de Catalina desde una cuenta conjunta que compartía con Patricio, entre $17,000 y $34,000 al mes, todos los meses durante los últimos 14 meses. Dinero que nunca había sido declarado. Dinero que hacía que sus afirmaciones de pobreza parecieran lo que eran, una mentira diseñada para justificar el robarme. Samantha le preguntó por qué Catalina había declarado su deuda en $139,000 cuando la cantidad actual real era de menos de $201,000. Le preguntó por qué había ocultado su matrimonio, los ingresos de su esposo o la cuenta conjunta. El abogado de Catalina pidió un receso. Se fueron durante más de 1 hora. Cuando regresaron, Catalina parecía como si alguien la hubiera cacheteado. Su abogado tenía cara de querer renunciar en ese mismo instante. Mi padre estaba sentado rígidamente en su silla, negándose a hacer contacto visual con nadie. El abogado dijo que retiraban todos los reclamos. Desestimaban la demanda de manera definitiva, lo que significaba que nunca podría volver a presentarse, sin acuerdo, sin condiciones, una rendición completa y total. Pidió que accediéramos a no presentar cargos de perjurio por las mentiras en las declaraciones financieras. Samantha me miró. Lo pensé. Quiero una disculpa por escrito firmada por los 3, admitiendo que hicieron afirmaciones falsas e intentaron defraudarme. Mi padre habló por primera vez desde que comenzó la declaración. Absolutamente no. Jamás voy a... Víctor, lo interrumpió Samantha. Su hija acaba de cometer perjurio en los registros. Su esposa la ayudó a cometer fraude matrimonial. Usted cometió intento de robo con testigos. Puedo tenerlos a los 3 frente a un juez para el viernes. Así que, o firman lo que mi cliente quiere que firmen, o me aseguraré de que los próximos 3 años de su vida sean miserables. ¿Quedó claro? El silencio se prolongó. El rostro de mi padre pasó por unos 6 tonos diferentes de rojo. Bien,
dijo. Dame el papel. Firmaron la disculpa. Mi padre salió sin mirarme, pero Catalina se detuvo en la puerta. Esto no ha terminado, dijo. Nunca te voy a perdonar por esto. La miré. La niña de oro, la que obtuvo todo y aún quería más. Catalina, no necesito tu perdón. Cerró la puerta de golpe detrás de ella. Solicité una orden de restricción la semana siguiente. Tenía documentación más que suficiente. Samantha se encargó del papeleo. La audiencia duró menos de una hora. El juez otorgó una orden de protección que prohibía a mi padre, a mi madre y a mi hermana acercarse a menos de 150 metros de mí o de mi propiedad. No podían contactarme por ningún medio. No podían enviar a otras personas a contactarme en su nombre. Cualquier violación resultaría en un arresto inmediato. No la violaron. Lo que hicieron en cambio fue desmoronarse. Damián me mantuvo al tanto porque la situación entera le parecía entretenida. La agencia de seguros de mi padre sufrió un gran golpe cuando se corrió la voz sobre la orden de restricción. En una ciudad del tamaño de Tlaquepaque, las noticias viajan rápido. Cuando la gente escuchó que el propio hijo de Víctor Ferrante tuvo que conseguir protección judicial contra su familia, empezaron a hacer preguntas. ¿Qué clase de hombre trata tan mal a sus hijos como para que un juez tenga que intervenir? 3 de sus clientes más importantes lo dejaron en cuestión de 4 meses. Tuvo que despedir a 2 empleados y mudarse a un espacio de oficina más pequeño. El Club Rotario discretamente dejó de invitarlo a dar pláticas en sus eventos. Su reputación, que le había costado 30 años construir, se hizo pedazos en menos de un año. Mi madre dejó de dar la cara en sus reuniones del club de jardinería. Demasiadas miradas de reojo, demasiadas conversaciones en susurros que se detenían cuando ella entraba en la habitación. Le dijo a la gente que yo había sido manipulado por una novia que me había puesto en contra de mi familia, lo cual era gracioso porque yo no tenía novia. Tenía una perra. Se llama Rosita, una cruza de pastor australiano con un ojo azul y uno café. La encontré en el refugio de animales 2 meses después de que se finalizara la orden de restricción. Había estado allí durante 6 semanas porque le faltaba parte de la oreja izquierda, y la gente siempre quería cachorros sin daños visibles. Estaba sentada en su jaula y me miró con los ojos más cansados y esperanzados que jamás haya visto. Me la llevé a casa ese mismo día. Resultó ser la mejor decisión que he tomado desde que empecé a trabajar en esa casa. Solo quiere salir a pasear, dormir en el sillón y ladrarles a las ardillas en el patio trasero. Siempre me espera junto a la puerta y empieza a brincar en cuanto me ve llegar del trabajo. El matrimonio de Catalina duró otros 8 meses. La familia de Patricio eventualmente descubrió la verdad. No sobre la demanda, sino sobre todo. Las mentiras sobre sus orígenes, la deuda oculta, el acuerdo secreto conmigo. Uno de los abogados del fideicomiso familiar encontró la disculpa firmada durante una revisión de rutina de registros. El acuerdo prenupcial tenía una cláusula de fraude. Cuando la usaron, Catalina no obtuvo nada, solo su ropa y lo que pudo meter en su coche. La última vez que Damián supo de ella, vivía en un departamento de una sola recámara en Tlajomulco, trabajando en una empresa de administración de propiedades. Ya no había Mercedes, ni fotos de vacaciones, solo lidiaba con las consecuencias de sus propias decisiones. Don Beto terminó de restaurar su Mustang unos 6 meses después de que todo se calmara. Rojo cereza con franjas de carreras blancas. Una hermosa máquina. Me deja manejarlo a veces cuando lo ayudo con proyectos en su casa. Elena todavía me trae pan de plátano cada vez que hornea. Se han convertido en algo así como la familia que debería haber tenido. Damián viene a Tlaquepaque cada par de semanas. Asamos carnes en el patio trasero. Dice que soy su cliente favorito porque yo sí le pago sus honorarios por recomendación. La casa sigue en pie. Sigue viéndose genial. Agregué un huerto de verduras la primavera pasada en el patio trasero, justo donde la abuela solía cultivar sus jitomates hace 50 años. Encontré fotos de su huerto en un álbum dañado por el agua en el ático. La misma ubicación, la misma orientación hacia el sur, las mismas estacas de madera para las plantas. Me gusta pensar que estaría orgullosa. Me gusta pensar que el abuelo caminaría por los cuartos y reconocería lo que estaba tratando de hacer,
salvar algo que importaba. A veces pienso en mi familia. Me pregunto si alguna vez se dieron cuenta de lo que perdieron. No el dinero, no la casa. A mí. Los habría ayudado si alguna vez me hubieran tratado como si yo importara. Pero no lo hicieron. Me trataron como algo para ser usado. Y cuando dije que no, me llamaron egoísta. Estoy sentado en mi porche en este momento. Rosita está dormida a mis pies. El sol se está ocultando sobre Tlaquepaque. Mi vecino de enfrente está regando su jardín. Los niños están andando en bicicleta. Está tranquilo. La vida por fin es pacífica.